pastor que había venido de Buenos Aires, que también participó en la presentación de la palabra de Dios. Y yo le decía que ¿cómo resumirías todo lo que hemos vivido este fin de semana? Con una palabra. Yo pensé en una porque me parece que paz. La palabra paz es la sensación que uno sentía que estaba, pero no estaba. Una cosa rara, vamos a decir, fuera de lo común, pero es las maneras que Dios tiene para acercarse, mostrarse, y que quedemos con la tranquilidad, con la seguridad de que no es sencillamente una sensación. La presencia de Dios es una realidad. No se puede copiar, no se puede fabricar, no se puede... Si está, está, y no hace falta mucho. Y cuando no está, porque a veces puede no estar, donde haya hijos de Dios, sabrá el Señor por qué, también se nota. Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. He notado que tanto sea por los jueves como por los domingos hay como una continuidad en la lectura de la palabra de Dios. Y abrimos en el libro de Marcos, capítulo 6. Desde el primer versículo, Jesús salió de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. No es novedad, ¿verdad? En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado de la incredulidad de ellos. Seguimos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos.
les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Versículo 14. El rey Herodes se enteró de todo esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan, que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado, una forma de decir, con Herodías, esposa de Felipe su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó. Y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista. Nada menos. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja.
se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Para meditar, ¿eh? No sé, a mí me ha resultado tan fuerte esta lectura. ¡Qué barbaridad! A lo que se puede llegar con la frialdad para tomar estas decisiones. El segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, no la tierra física, los que viven en la tierra, contempla todo y sabe todo a todos nosotros. Dios sabe todo. Y en el libro de Proverbios capítulo 8, el verso 13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, todo lo opuesto a lo que hemos leído. ¿Y cómo se nota donde no hay respeto? Es temor, no es miedo. Temor a Dios y el temor de Dios es respeto a Dios, reconocimiento, no más que eso. Pero parece que no abunda. ¿Quién se anima a cometer cualquier barbaridad? ¿Dios? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien le sacó una foto? No. Bien se dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Muestran a las claras los que así se expresan que de veras y de todo corazón desearían que desapareciera. Por algún motivo será. Quien no quiere tener nada que ver con Dios, bueno, lo demuestra y así vive tranquilamente mientras puede. Herodes lo escuchaba, el rey lo escuchaba a Juan el Bautista y no le decía, mirá, estás haciendo algo en contra de Dios. No, no, no. La ley misma, la ley de su país, la ley te prohíbe tener de compañera, haciéndote compañía. Pero es la esposa de tu hermano. ¿Es la única mujer que hay? Era la costumbre de la época. Oficialmente, quien no tenía 40 tenía 60 o tenía 100 mujeres en su harén. Elegía lo que quería. Necesitaba quebrar, digamos, la ley de Dios y la ley de su propio país. Qué tremendo error. Sin embargo, Dios, que ve todo, que no se lleva por lo que le cuentan, lo sabe en primera persona. Si pudiéramos leer un poco más adelante, leyendo en los libros de los profetas, cómo Herodes murió. Terrible fue su muerte. Olvidado completamente por todos.
el grande, el famoso. ¿Por cuánto tiempo? Dios que decidió en la eternidad formar seres semejantes a Él. Y Dios lo hizo. Y le proveyó de todo lo que podría necesitar. Sin embargo, hubo algo que arruinó: desobediencia, que trajo como consecuencia falta de arrepentimiento, de reconocimiento de error. Eso que tampoco hoy abunda. Cuando ocurre algún hecho desagradable y le preguntamos, ¿estás arrepentido? Lo estoy pensando. Decíamos no hace mucho tiempo, una de las condiciones que tiene para que sea realmente arrepentimiento y Dios lo considere como tal: dolor por lo cometido. Sí, es verdad, hice mal. Y mientras esto no ocurre, podemos decir, prometer y tratar de convencer de mil maneras a los demás. Pero acá adentro no pasó nada. Hay un sentido de justicia propia. Yo hago lo que me parece. Y esto es lo que hizo Herodes. Y en el curso de su vida tuvo su herencia. Participó, porque a Dios no se le escapa a nadie. Y sufrió para poder morir, porque quería morir y no podía morir, porque es Dios quien nos trae y Dios que decide desaparecernos cuando lo considera oportuno. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, dice que hay una tristeza que es de Dios, de lo cual no hay que estar en contra. Una tristeza, un sentido de culpa para ayudarnos, no para amargarnos, para ayudarnos a llegar al arrepentimiento. Porque es un poco difícil que surja del propio corazón que ha cometido algo desagradable o que Dios no aprueba, que experimente el arrepentimiento. Es una gracia de Dios el concedernos esa tristeza, ese reconocer, es verdad, hice mal. No es así nomás, porque de todas nuestras decisiones, palabras, hechos, hay resultados, hay consecuencias, y a veces es bastante alto el precio que hay que pagar por un error. Pero es así, no lo podemos modificar. Es el resultado de algo que hemos hecho. Y no es cuestión de andar buscando a quién echarle la culpa o minimizar nuestra maldad. Dice la palabra de Dios que el corazón humano es malo. Es malo. Bueno, quizá de alguno de los que están acá. Mi corazón, por naturaleza, es malo. Y de esto se hizo cargo el Señor Jesús cuando fue a la cruz.
identificándose con nuestra maldad, sin haberla cometido, pero se la apropió para poder hoy darnos libertad, que seamos libres de esa realidad. Y eso es lo que Dios ofrece. No ofrece bueno, está bien, un consuelo por la tristeza que tenés. No. Él se quedó con nuestra maldad y nos ofrece libertad. Y cuando habla de libertad, es con todas las letras, es en verdad. Y podemos pasar de estar atribulados, sufriendo y con aceptación en algún grado de la culpa que nos compete. Pero podemos aceptar la libertad que Jesús nos da. El corazón que queda afligido, entristecido, ahí como aferrado al error. Y bien no le va a ir. Sin embargo, la misericordia y la paciencia que nos tiene Dios nos espera y genera situaciones para llevarnos al reconocimiento de nuestra culpa y liberarnos completamente. Gracias a Dios, esto no fue la experiencia de Herodes. Él que conocía, que sabía quién era Juan el Bautista. La cantidad de veces que le dijo un montón de cosas, dice que cuando lo oía, él tenía gusto. Claro, seguramente que a veces es un poco incómodo. ¿De qué le sirvió? De nada. Todo siguió igual. Y fue él el que se quedó con las consecuencias. Por eso me llamaba la atención y lo que hemos vivido estos días en los que hemos estado en Chile. Dios sabe de nuestra necesidad de paz y Él se acerca. No necesitamos convencerlo. Dios nos ama de veras. Aunque pareciera que es solo por momentos una sensación, no es. Es una bendita realidad. Que el Señor Jesús esté en nuestra vida, que Él haya enviado su Espíritu para que nos ayude, nos anime, nos respalde, aclare cuando hay necesidad alguna cosa, pero que vivamos la realidad de su presencia en nosotros es innegable. Gracias a Dios por un amor tan grande. No lo malgastemos, no lo manoseemos, no abusemos de la paciencia de Dios. Dios tiene mucha paciencia. ¿Y cuántas personas o nosotros en algún momento hemos experimentado que como que Dios dijo, bueno, hasta aquí? Y a partir de ahí, como que se acabó la paciencia. Y habla o obra como entiende que es conveniente. Porque todo lo que hace Dios, aunque a veces pueda fastidiarnos, su origen es su amor, es una expresión
de amor. De veras que no siempre lo hemos visto así. Quizá hemos juzgado muchas veces. No, a mí me está tratando mal. No puede dejar de ser lo que es. La Biblia no dice, la palabra de Dios no dice que Dios tiene amor. En la revelación que Dios le da al discípulo Juan, Dios le dice, Dios es amor. No puede dejar de ser lo que es. Y nos ama tanto y va a seguir amándonos que tenemos la oportunidad de vivirlo y transmitirlo. No es un amor egoísta para que me sienta bien. Yo quiero estar bien. Alguna vez lo hemos dicho. Bueno, cuando estamos a bien con Dios, no necesitamos tanta explicación. El Señor nos ayude a mantener nuestro corazón con la disposición correcta para seguir recibiendo la presencia y la influencia de ese amor perfecto. Que Dios nos ayude.